Buenos días, estimados y estimadas estudiantes. Bienvenidos a la unidad 5 de nuestra asignatura Seguridad Penitenciaria. Les pido que presten especial atención, porque si bien hemos estudiado protocolos tácticos, uso de la fuerza y gestión de crisis en unidades anteriores, lo que empezamos a analizar hoy es, en mi opinión, la verdadera columna vertebral de esta carrera. Esta unidad trata sobre la ética profesional, el régimen de tratamiento y la auditoría. Podríamos decir que esta es la unidad que separa a un simple guardia de un verdadero agente de seguridad penitenciaria, un profesional del Estado. Verán, los muros de una cárcel pueden ser altos, las rejas pueden ser gruesas, la tecnología puede ser avanzada, pero la historia nos ha demostrado, y la crisis que vive nuestro sistema penitenciario en Ecuador es el ejemplo más doloroso, que el eslabón más débil y a la vez el más importante es siempre el factor humano. El mantenimiento del orden no depende solo de los candados, depende intrínsecamente de la integridad del personal que tiene las llaves. Hoy iniciamos con el módulo 5.1, el cimiento de todo, los fundamentos de la ética y la deontología penitenciaria. Mucha gente usa las palabras ética, moral y deontología como si fueran lo mismo, pero en nuestra profesión es vital que entiendan la diferencia. Pensemos en la moral. La moral es el conjunto de costumbres, valores y creencias que un grupo social, su familia, su barrio o su religión considera como bueno o malo. Es lo que aprendemos en casa, es lo que sentimos que está bien. Por ejemplo, la moral de su familia puede decir que la lealtad a un pariente es lo más importante. Ahora, pensemos en la ética. La ética es la reflexión filosófica sobre esa moral. Es la disciplina que se pregunta, ¿por qué consideramos esto bueno? ¿Esa lealtad familiar es buena en todas las circunstancias? Aquí es donde entra la deontología. La deontología es la ética aplicada a una profesión. Es la ciencia de los deberes. Si la ética es el por qué, la deontología es el cómo y el qué debe hacer. Es la operacionalización de la ética en reglas claras, lo que llamamos códigos de conducta. Y aquí es donde chocan los mundos. Su moral familiar puede decirle ayuda a tu primo, pero la deontología penitenciaria le dice, usted no puede permitir que su primo durante la visita ingrese un teléfono celular. Su deber profesional, su ética cívica como servidor público, debe sobreponerse a su moral personal. En el contexto ecuatoriano actual, enfrentamos una crisis donde la moral de ciertos grupos ha normalizado la corrupción y la violencia. Su deber deontológico es ser el muro de contención contra esa normalización. Entonces, ¿cuáles son esos deberes? ¿En qué se basa nuestra deontología? El primer y más importante principio, el eje central de todo, es el respeto a la dignidad humana. Esto suena muy poético, pero en la práctica es lo más difícil. La persona que está frente a ustedes, el PPL, ha perdido su derecho a la libertad, pero no ha perdido su condición de ser humano. La ley le quitó la libertad de movimiento, pero no le quitó su dignidad, y nuestro deber es respetar su valor inherente. Las reglas Mandela son muy claras al respecto. ¿Qué significa esto en el día a día en una cárcel ecuatoriana, con el hacinamiento y la falta de recursos que conocemos? Significa que usted no tiene derecho a humillarlo. Significa que si pide atención médica, usted debe tramitar esa solicitud. Significa que usted no puede, bajo ninguna circunstancia, negarle el agua o la comida como castigo. Significa que debe garantizar condiciones básicas de habitabilidad y respeto. Sé lo que están pensando. Profe, pero ellos no respetaron la dignidad de sus víctimas. Eso es trabajo del juez. Nuestro trabajo no es castigar. Nuestro trabajo es custodiar y asegurar que el castigo, la privación de libertad, se cumpla dentro del marco de la ley. Junto a la dignidad viene la prohibición de la discriminación. La ley es clara, no se puede discriminar por raza, sexo, religión, posición económica u otros factores. En la práctica, esto es un desafío constante. Tratamos igual al PPL, que tiene un abogado famoso y recibe visitas de políticos, que al PPL que está solo, no tiene familia y nadie pregunta por él. Tratamos igual al líder de un grupo de delincuencia organizada, GDO, que al interno por pensiones alimenticias. El miedo o el interés nos llevan a discriminar, y esa discriminación es una falta ética grave. Esto nos lleva directamente a la imparcialidad y objetividad. Usted, como agente, es un representante del Estado, no un individuo con sus propios gustos y odios. Debe actuar sin favoritismos, sin sesgos personales y sin dejarse presionar. Les voy a contar una experiencia que vi hace años. Un guía joven, muy amable, empezó a ayudar a un PPL, le traía cosas extra, era buena gente, decía él. En pocos meses, ese PPL tenía al guía comiendo de su mano.
Lo tenía amenazado con contarle al director sobre esos favores si no le ayudaba a ingresar objetos prohibidos. Perdió toda objetividad, perdió su autoridad y al final perdió su trabajo y enfrentó un proceso penal. Finalmente, entre estos principios está la integridad y probidad. Integridad viene de entero, de completo. Significa honestidad y rectitud no solo en lo grande, no aceptar sobornos, sino en lo pequeño, no llevarse los esferos de la oficina, no usar el vehículo del Estado para asuntos personales, no falsificar un informe de requisa. Para que estos principios no se queden en el aire, existen los códigos de conducta. Estos documentos son la herramienta práctica, el manual de instrucciones que traduce la ética en reglas, y quiero que se graben esto a fuego. La regla de oro en cualquier código deontológico penitenciario es el deber de actuar al margen de la violencia, tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En el contexto de Ecuador, con la violencia extrema que hemos visto dentro de los centros, la tentación de pagar con la misma moneda es inmensa. Pero en el momento en que un agente del Estado utiliza la tortura o un trato cruel, no solo comete un delito tipificado en nuestro Código Orgánico Integral Penal, COIP, sino que pierde toda autoridad moral y legal. El Estado no puede combatir la barbarie con más barbarie, y aquí no hay excusas. El estrés, la provocación, el exceso de trabajo, nada justifica el abuso. Hablemos claro de los dilemas éticos que van a enfrentar, porque los van a enfrentar desde el primer día. El primero es obvio: corrupción y soborno. En un sistema con tanta precariedad y donde los GDOs tienen tanto poder económico, la tentación es diaria. No crean que les van a ofrecer $1.000.000 el primer día. Así no funciona. Empieza con lo que llamamos microcorrupción. Un PPL le ofrece $20 para que le deje pasar una comida especial. Usted acepta. La próxima semana son $100 por un celular. Al mes siguiente son $5.000 por mirar para otro lado durante 10 minutos. Para cuando se da cuenta, usted no es un guía, es un empleado más del PPL, y salir de ahí es casi imposible. En Ecuador hemos visto cómo la corrupción ha permitido el ingreso de armas, municiones y ha facilitado las masacres. Cada objeto prohibido que ingresa por un acto de corrupción es una amenaza directa a la vida de sus compañeros y a la seguridad del país. El segundo dilema es el abuso de autoridad. Esto incluye el uso desproporcionado de la fuerza, las vejaciones, las humillaciones. Un PPL le escupe en la cara. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta deontológica es usar la fuerza mínima necesaria para neutralizarlo, esposarlo y llevarlo a una celda de aislamiento temporal, reportando el incidente. La respuesta abusiva es llevarlo a un punto ciego de las cámaras y golpearlo entre 3 compañeros para enseñarle respeto. Esto último no solo es una falta ética grave, es un delito de tortura o tratos crueles y destruye cualquier posibilidad de mantener el orden a largo plazo, porque genera más odio y resentimiento. El tercer dilema, y es muy sutil, son las relaciones indebidas o familiaridad. Es el caso del guía que les conté. Ustedes van a pasar 8, 12 o 24 horas seguidas en ese entorno, es natural hablar, pero hay una línea que no se puede cruzar. El PPL no es su amigo, no es su compadre, no es su psicólogo. No le cuente de sus problemas económicos, no le cuente que su hijo está enfermo, no le cuente que se peleó con su esposa. En el contexto penitenciario, toda información es poder. El PPL que hoy parece su amigo y lo escucha, mañana usará esa información para extorsionarlo o manipularlo. A esto se le llama seguridad dinámica. Mantener una relación profesional, firme pero respetuosa, basada en la autoridad del uniforme y no en la amistad personal. Y esto me lleva al último punto de hoy, un concepto psicológico que deben conocer: el efecto Lucifer. Les recomiendo que lean sobre el experimento de la cárcel de Stanford, del psicólogo Philip Zimbardo. En resumen, el estudio demostró que personas buenas, normales, puestas en una situación de poder absoluto y anonimato, como el que da un uniforme de guardia, sobre un grupo vulnerable, los prisioneros, pueden empezar a comportarse de manera sádica y cruel en cuestión de días. El uniforme, el poder, el entorno, nos puede deshumanizar a nosotros. Empezamos a ver a los PPL no como personas, sino como basura, animales, irrecuperables, y cuando los deshumanizamos, nos damos permiso para hacerles cualquier cosa. Prevenir el efecto Lucifer es un acto consciente de autoevaluación diaria. Entonces, si la corrupción es tentadora y el poder nos puede corromper, ¿cuál es la solución? La solución no puede depender de que cada guía sea un héroe moral individual. La solución debe ser institucional. Se llama liderazgo ético y cultura organizacional.
De nada sirve que ustedes sean íntegros si su jefe, el director del centro o el jefe de pabellón es el primero en violar las normas. El liderazgo ético implica que los jefes deben ser el modelo a seguir. Pero no solo eso, el liderazgo debe transmitir un sentido de valoración por el personal. Si la institución trata a sus propios guías como personal desechable, mal pagado y sin respeto, ¿cómo podemos esperar que esos guías traten con dignidad a los PPLs? No podemos. Finalmente, debemos construir una cultura institucional de cero tolerancia a la corrupción y al abuso. Y cero tolerancia no es un eslogan en la pared, significa que cuando se identifica un acto de corrupción o abuso, se investiga y se sanciona con todo el peso de la ley, sin importar quién sea. Para terminar la clase de hoy, quiero que se lleven esto. La ética penitenciaria no es una materia de relleno. Es literalmente su chaleco antibalas legal y moral. Es lo que les va a permitir llegar a su casa cada noche sabiendo que hicieron su trabajo correctamente. Es lo que protege a la institución del riesgo legal y financiero y es la única forma de empezar a cambiar un sistema penitenciario en crisis. En nuestra próxima clase profundizaremos en qué sucede cuando esta ética falla y analizaremos el módulo 5.2, el régimen de responsabilidad del servidor penitenciario, donde veremos las consecuencias administrativas, penales y civiles de nuestros actos. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que en el caso de tener alguna duda sobre la clase, pueden realizar sus preguntas al agente virtual de la materia. El enlace que los llevará directamente a conversar con el agente se encuentra cargado en la plataforma virtual en el apartado de la información general del curso. Si luego de conversar con el agente virtual siguen teniendo dudas, pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.